Muy bien, pues buenas noches, bienvenidas, bienvenides a esta continuación de la formación de la documentación en cuanto al duelo, ¿no? Al duelo desde el humanismo, al duelo desde la no patología. Ya vimos todos los cambios biológicos, psicológicos, sociales, espirituales en torno a la tanatología, a la pérdida, al duelo, y vimos todos esos procesos son normales, ¿sí? Y vimos ejemplos y vimos todo esto, que hay que normalizar el duelo, ¿no? A efecto de que podamos nosotros entender y atender de la mejor manera a la persona en duelo, ¿no? A la persona en duelo. A mí no me gusta llamarles ya ahora ya ni clientes, antes les llamaba clientes, desde clients, eh, desde Carl Rogers, porque estoy a su servicio durante la sesión, o ahorita durante la clase, pero no, son personas en duelo para que ubicarlas en una conceptualización más clara, sin estigmas, sin etiquetas, ¿no? Aunque ahora con esto de la diversidad, platicando con Moy, pues ya la gente ya, pues, es difícil, ¿no? Dirigirnos a ellas porque con qué artículo te identificas, género, bueno, una serie de complicaciones que la verdad yo no entiendo mucho y mi mente pues ya no me da para entender tanto pues mejor, trato yo de decirle personas, ¿no? Pues son personas. Ah, pero es que yo soy perro. Oh, ahí sí ya con la pena, pues yo no trato perros. Vamos a meter el perro que te maneja un veterinario, ¿no? Yo digo. Pero bueno, son conceptualizaciones. Y hablando de, un poco de la historia, o mucho de la historia, hay un elemento muy importante, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, ahorita nos va a hablar muy quién fue este personaje. Lo conocen, la gran mayoría lo conocen, y la mayoría de muchos tanatólogos o muchas personas en duelo les gusta, ¿no? Esta parte cómoda de la clasificación que propuso Elizabeth Kubler-Ross. Pero pocos tanatólogos y pocas personas son los que leen, con doble el libro original de Kubler-Ross, no en inglés, obviamente, ¿no? Sino sobre la muerte y los moribundos. Desde el título ya te está poniendo te está haciendo un estudio, es una parcialidad, ¿no? Sobre los muertos y los moribundos. No se aplica a todos los procesos de pérdidas, es a esto, en este momento. Y después sobre el duelo y el dolor con Kreshner, que era su enfermero, escribe su libro, su último libro, Elizabeth Kubler-Ross. Y en ambos libros, con una diferencia de más de 20 años de que hizo uno y el otro, y ya ahora por la aportación de Kreshner, que era su enfermero, este, ellos te dicen, no, el modelo que lo proponemos es algo para facilitar. Ni todas las personas pasan por esto, ni es algo que pueda aplicarse de manera general, ¿no? Pero los tanatólogos y muchas personas cuando comenzaron en este mundo de la tanatología, porque se educaron con Kubler-Ross, con esta parte de la psiquiatría, eran médicos, eran psiquiatras, pues desviamos la atención del duelo hacia proceso de salud de enfermedad, ¿no? Siendo que no es una enfermedad, es un proceso de sanidad que ahora con la psicología positiva y la fenomenología existencial, que es más vieja que Kubler-Ross, nos da este valor de que lo importante es la persona, el ser humano, la persona que está yendo a él. Entonces, bueno, vamos a comenzarle. Y tú me vas diciendo, voy a compartirles aquí la pantalla y les dejo bajo la tutela y la conducción, gran amigo y hermano Moisés Aldana. Adelante, Moy.
Gracias, gracias, doctor. Gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. La verdad que me siento muy halagado de participar esta noche con ustedes. Aquí estamos en Tijuana, una noche fría y con lluvia. Se pronostica que hoy en la noche va a caer una muy fuerte, este, pues no sé si tormenta, pero sí bastante agua. Entonces, pues acá estamos resguardados. Le agradezco al doctor que me haya invitado a participar en esta sesión. Si mal no recuerdo, creo que a mí me tocó iniciar estos encuentros con uno relativo a la tanatología y en el entorno escolar, ya Tal por allá cual. en Así enero. fue, muy. Ahí está, en encuentros tanatológicos, claro que sí. Sí, sí, entonces, pues aquí somos los eternos aprendices de la tanatología. Yo siempre he considerado que la tanatología no es monopolio de nadie y que todos los días tenemos que aprender algo respecto a la tanatología. El concepto tanatológico, la disciplina tanatológica es tan amplia y tan extensa como cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿no? Porque cada persona es distinta, cada persona piensa distinto, cada duelo es distinto y en ese sentido, pues todo es traje a la medida y tenemos que echar mano de todo lo que se nos atraviese, de todas las teorías y de todos los autores. Incluso cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría en tanatología, pues nosotros queríamos ser muy cuadrados, no muy científicos, todo encontrarle sentido. Pero conforme vamos avanzando ya en estos casi 8, 9, 10 años que tenemos en esto, ya nos damos cuenta de que todo suma. Y ahorita también está muy en boga lo que es la tanatología holística, que tiene que ver con los sumerios, las cotas de Bach, todo, las veladoras, los inciensos, la música, y pues todo suman. Hay gente que no le gusta la música, hay gente que no le gusta el olor del incienso, y tenemos que irnos adecuando a cada una de las personas, ¿no? Precisamente por eso Elizabeth Kubler-Ross señala, y que es lo que les pongo yo ahí en la frase que ella señala: mis pacientes no me enseñaron cómo morir, sino cómo vivir. Y en ese sentido son los pacientes, bueno, son nuestros clientes, son nuestras personas en duelo, las que nos enseñan cómo, cómo dirigirnos. Porque como lo ha comentado el doctor en muchísimas de sus intervenciones y que nosotros hemos aprendido, los expertos en duelo son ellos, no nosotros. Entonces nosotros nada más vamos guiando, nada más vamos escuchando, vamos dirigiendo. Los expertos son ellos. A veces uno se siente Dios o se siente el sabelotodo, y uno es el que les quiere sugerir, indicar y guiar, y no, ellos son los que van a saber hasta dónde, hasta cuándo y en qué momento, ¿sí? Y eso no nos debe de frustrar a nosotros tampoco, porque a veces se frustra uno y dice, bueno, pues entonces a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Y no, finalmente cada una de las personas es distinta. Y ahí es donde tenemos que retomar otro tipo de estrategia de afrontamiento, y a través de la entrevista vamos viendo por dónde vamos caminando, ¿no? Entonces, la siguiente, mi querido doctor. Cuando estás en duelo, esto viene por ahí en una referencia bibliográfica, sientes que no podrás recuperarte nunca. Los demás quieren verte recuperado enseguida. Te sientes vulnerable, sola o solo, incomprendida o incomprendido. Los familiares quieren ayudarte diciéndote que ahora debes de ser fuerte. Te preguntas continuamente por qué. Los amigos te dicen que te distraigas. No controlas tus lágrimas. Algunas amistades te evitan. Te sientes incapaz de hacer cosas que antes hacías. Tu médico quiere darte medicación. Puedes sentirte enfadado o enfadada. Eh, eh, Muchas gracias, Gali, de Tecate. Gracias. Y culpable porque estás muy enfadada. Te cuestionas tus creencias religiosas, que es todo lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿no? Todo esto es lo que encontramos en consulta. Todo esto es lo que nos refieren nuestros clientes, y que muchas veces les da temor o les da vergüenza comentarlo, y conforme uno va
teniendo empatía con ellos y va uno encontrando la forma de darle la oportunidad de que expresen, esto es lo que nos van a decir. Sí, esto es lo que vamos a encontrar en la generalidad de los casos. La que sigue, doctor, por favor. Entonces, esta es una constante. Unas consideraciones previas que quiero puntualizar antes de continuar es cosas que ya hemos visto y que creo que es importantísimo que nos quede en el disco duro bien establecido. Uno, que el duelo es un doloroso proceso normal, un doloroso proceso normal ante una pérdida o una ausencia. Acabo de leer a un autor, Francis Torralba. Francis Torralba fue para mí un referente en el tema de espiritualidad. Es un doctor en teología que ha escrito más de 100 libros a la espiritualidad. Y en el 2023, un hijo de él de 26 años falleció. Y eso le motivó a escribir un libro que se llama Un hijo no debe de morir, algo así. Y él en su narración, que lo utilizó como una catarsis, escribió este libro y lo utilizó como una catarsis. Él comenta que nunca fue a ninguna sesión, terapéutica, pero ese libro le ayudó a él a salir de su duelo o sobrellevar su duelo. Entonces, en ese libro él comenta que él no considera que es una pérdida, sino que es una ausencia. Y que el término así bien interesante, porque desde la perspectiva de la cultura mexicana, nosotros hablamos de pérdida y qué se nos viene encima. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pérdida, un perdedor, un derrotado, ¿sí? Entonces, que obviamente no es el concepto, pero en la cultura mexicana mucha gente no quiere identificarse como alguien que ha perdido. Entonces, el concepto ausencia se me hace interesante, ¿no? Que es tema para otro análisis, creo, importante, ¿no? El punto dos, el duelo no es una enfermedad, que incluso en la filmina anterior, mi médico me quiere recetar un medicamento, ¿sí? Entonces, el duelo no es una enfermedad, no es una patología. Tres, el duelo es único e individual, lo que les comento, ¿sí? Cada quien siente el duelo de manera distinta. Acuérdense que hay unos factores que impactan en el duelo, que tiene que ver la edad, el apego y demás. Entonces, cada quien tiene sus propios factores muy personales. Por eso, las estrategias de afrontamiento y la situación de duelo son trajes a la medida, ¿sí? No podemos usar lo que viene después. El punto cuatro, el duelo no se soluciona recomendando manuales o lectura de libros, porque porque las manuales, parece que estamos escuchando ecos, Ya los listo. manuales, los manuales o esos duelarios pues únicamente son como una guía, pero no nos van a resolver absolutamente nada. Yo creo que los duelarios, y me atrevo a decirlo desde una perspectiva muy antiprofesional, es una herramienta que yo tengo nomás cuando ya no sé qué más hacer con mi doliente. O sea, nomás, ahí le va el duelario, váyale resolviendo como pueda. O cuando tenga usted chance, ahí lo va haciendo. Porque ya cuando lo vemos de manera personal, vemos que no avanzó nada o que lo que avanzó lo hizo de una manera muy escueto, pues. O sea, no es un referente real. Y aparte, en todos los chats, a veces, pues ya no sabemos si ponernos a reír, a llorar, cuando la gente dice, tengo un adolescente que su mamá falleció, ¿qué libro me recomiendas para que lea? Pues ese niño o ese adolescente lo menos que quiere es leer, ni va a leer, aunque le regales el libro. Él tiene su duelo y lo tiene que vivir. ¿Cómo lo va a vivir? Solo él va a saber, con las herramientas internas que tenga y con el ambiente familiar que exista, pero un libro no lo va a leer. Entonces, una de las consideraciones previas importantes es el duelo no se soluciona recomendando manuales o lecturas de libros. Y el quinto, que ya lo hemos comentado también, no hay frases de aliento ni consejos que alivien el dolor, ¿sí? Eso creo que es como para puntualizar lo que vamos a seguir viendo. La que sigue, doctor, por favor.
Aquí le voy a piratear al compadre de mi querido doctor, otro doctor que también es psiquiatra, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, este concepto, porque este concepto, Colombiano. tu paisano colombiano, doctor, este concepto creo que es interesante y que tiene que ver, este, pues, me preguntan, y cuando la misma persona en duelo te pide que le recomiendes un libro que sea alternativo, bueno, ese ya vuelvo a comentar, cada persona es distinta. Ya si la persona te está pidiendo un libro, bueno, entonces tú ya se lo recomiendas, pero también depende en qué etapa del proceso está. Sí, porque yo, si acaba de fallecer un ser querido y yo le recomiendo el libro, seguramente no, ni lo va a leer ni lo va a entender, porque su mente dónde está, su corazón dónde está, ¿sí? Porque, y hay libros para todos, o sea, yo le puedo recomendar El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, por ejemplo. A lo mejor lo medio lo va a digerir. Otra gente lo de Francesco y no sé qué más. O sea, tienes que ir viendo y sobre todo, yo le voy a recomendar el libro que yo ya leí y que yo ya sé que lo puede leer y que lo puede interpretar como yo considero que sea, porque por ejemplo, El Principito es un excelente libro para el proceso de duelo, pero tendríamos que ver exactamente, es un traje a la medida qué tipo de libro está la persona dispuesta a leer, ¿sí? Entonces, comenta Jorge Montoya, que en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, es un dolor psicológico, es un dolor social, es un dolor familiar, es un dolor espiritual. Y yo me he tomado la libertad de agregarle que es un dolor económico, es un dolor económico completamente. En la pérdida de un ser querido duele el pasado por lo que vivimos con él, duele el presente porque la persona ya no está y particularmente el futuro porque ya no hay proyecto. En ese sentido, todo en su conjunto duele. Obviamente la muerte es el dolor más significativo y más profundo que existe, ¿sí? La que sigue, por favor, querido doctor. Entonces, ya enumerando cada uno de los aspectos es, y que eso ya lo vimos, no vamos a entrar en detalle, ya lo vimos con el doctor psiquiatra en su momento, que es un dolor biológico real, se sube la presión arterial, se baja la presión arterial, las primeras 72 horas son fundamentales para que una persona pueda tener un derrame cerebral, un ataque al corazón, hay una presión en el pecho y la garganta, falta el aire, hay problemas digestivos, dolor de cuello, de cabeza y cuello, se queda en la boca. Hay un dolor precordial real. Dicen que ese dolor precordial, independientemente de que es real, dicen que el sepulturero entierra dos corazones en la misma tumba sin saberlo, ¿no? El que es el mío y el de mi ser querido, ¿no? Entonces es un dolor biológico real. Ya vimos que se segrega la adrenalina, noradrenalina, cortisol y demás, como ya lo explicaba en su momento el doctor. La que sigue, por favor. Hay un dolor psicológico, está el fenómeno de la montaña rusa, la anulación psíquica generada por todas las hormonas de aceleramiento que se dan, la amnesia disociativa y un montón de situaciones psicológicas que se nos dan, que también ya no vamos a entrar porque ya alguien anteriormente lo comentó. La que sigue. Es un dolor total. La sociedad, alguien también lo comentaba. ¿Por qué nos duele la sociedad? Porque la sociedad es indiferente a nuestro dolor. La sociedad sigue adelante y sobre todo últimamente, sobre todo en México, a la persona que si es una persona que es asesinada o que es secuestrada o que es desaparecida, todo el mundo estigmatiza, ¿no? Todo el mundo estigmatiza y dicen que era porque andaba con la mujer equivocada o porque andaba en malos pasos. Entonces, eso nos afecta como sociedad, ¿no? O sea, si yo tengo un muerto, pues a mí la sociedad me es indiferente, la sociedad, yo no quiero saber nada, yo me aíslo. Para mí la sociedad se empequeñece, ¿sí? Entonces, el dolor familiar, porque hay una sincronía, la conspiración del silencio, cada quien procesa su duelo a su manera y el papá se dedica a trabajar, mamá se dedica al hogar y el alumno se dedica a la escuela y ahí en la escuela es donde representa todos los problemas por ese duelo.
Entonces hay una sincronía familiar, por eso es un dolor social, es un dolor familiar, es un dolor espiritual, como ya lo vi Alejandra la sesión anterior, donde pues es con la primera persona que me enojo es con Dios. Sí, que es la persona o es la deidad a la que yo le estoy pidiendo que me cuide a mi ser querido, que me lo proteja, y pues lo primero que pasa es que me falla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta es mi primera gran prueba de fe ante mi creencia, ¿no? Esta situación me desnuda ante Dios y me duele el alma y es la primera prueba de fe. Obviamente ya después viene el proceso de reconciliación y de entendimiento con Dios o con mi manifestación religiosa y demás. La que sigue, doctor, por favor. Hoy, Y luego seguimos con el dolor económico. Este dolor económico, sobre todo en el COVID, se vivió muchísimo, porque el medicamento que se utilizó para COVID fue un medicamento mucho, muy caro. Yo me atrevo a decir que hay muchísima gente todavía endeudada por todo el gasto que se hizo, ¿sí? En Tijuana, si no tenías 2 millones de pesos, no podías ingresar a tu familiar a un hospital privado, por ejemplo. Este ejemplo que les pongo aquí es de una amiga que falleció su papá hace como 3 o 4 años. Son cerca de 100,000 pesos, pero sin el terreno, sin el derecho del terreno. Son 100,000 pesos que consiste levantamiento de cuerpo, embalsamado natural, asear y vestir el cuerpo, ataúd de madera fina, la sala de velación número 1, la cafetería, gestión de permisos, pago de permisos antes de 48 horas de fallecido, el traslado de la iglesia al cementerio. Total, 92,800 pesos. Y esto les hablo hace como 4 años. Ahorita seguramente este precio ya debe de andar con unos 120,000, sí, conservadoramente, y este era uno de los servicios más sencillos. Ahorita en Galloso, si quieres la sala magna, pues te sale más cara. Y si quieres cafetería toda la noche, pues te sale más caro porque te llevan el panecito y te ponen hasta una mesera, una persona como hostes para atender. Entonces, es un dolor económico y en ese momento todo el mundo se encharca, todo el mundo tiene que pedir prestado y demás, y es un dolor económico real y muy serio. Y de una situación de este tipo, dicen que te tardas 18 meses en recuperarte, todo un gran tiempo. Es todo un tema, este dolor económico que se da ante una muerte. La que sigue, doctor, por favor. Las fases o las etapas del duelo. Vamos entrando en materia. Estas reacciones de fases o etapas del duelo son normales, son predecibles y comunes a todas las personas en duelo, en su mayoría. Puede presentarse una o solo algunas de ellas a la vez, el predominio de unas sobre otras o escalonadamente. O sea, no son muy exactas, pues, o sea, de repente yo puedo estar ahorita enojado y al rato, puedo estar, triste. Y cuando es una muerte repentina violenta, sí, claro, porque no estoy preparado, porque parte de la cultura es que nadie tiene un plan de prevención social, que eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo, que ir viendo. Yo, por ejemplo, me hablan de Galloso y les digo, y les cuelgo, y les cuelgo porque, pues, no me interesa un plan de ellos, ¿no? Dice a mí que me creen y punto. Mi señora ya llegaron y ya la convencieron, ya tiene su plan de prevención que es de cremación. Y ya me dice, yo ya tengo aquí mi certificado de cremación. Dice, ya te compré el tuyo también, ya lo estamos abonando, 200 pesos a la semana. Y le digo, ¿y quién te dijo que yo quiero que me cremen? Digo, pues está bien, digo, pero si me van a cremar, le digo, te van a llegar, toma, aquí está estas son las cenizas de su marido y aquí está una cubeta de grasita porque su esposo tenía más grasita que cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, pues ya lo hizo, está bien, qué buena onda, pero no tenemos esa cultura, ¿no? Y que es importante tener esa cultura de prevención, de que tengamos nuestro plan de prevención, porque es lo único seguro que tenemos, que es la muerte, y tarde que temprano nos va a llegar, ¿no? Entonces es parte, y creo que estos encuentros tanatológicos nos deben de llevar a esa conciencia también, de que vamos previniendo, vamos dejando los asuntos pendientes resueltos.
el testamento vital, la donación, el plan de prevención y demás, ¿no? Muchas gracias por preguntar. Entonces, sí, entonces para algunas personas esta visión del duelo es muy pesimista, pues anuncia momentos muy duros para el doliente, porque esa es una de las cuestiones que nosotros como tanatólogos podemos ver que llega una persona, y que ese también es otro tema, que la vamos a atender y le preguntamos, ¿cuándo falleció tu ser querido? Y nos dice, no, hace 15 días, pero estoy muy tranquilo, estoy muy tranquila, porque siento que hice lo que tenía que hacer y demás. Pero uno, por la experiencia, dice, sí, pero apenas llevas 15 días. Yo no quisiera ver cómo te va a ir dentro de 15 días más o un mes y que te venga la conciencia de la pérdida, cuando venga todo el impacto real de que tu mente, tú ahorita tienes la mente intelectualizada de que el ser querido no está, pero cuando tu corazón empiece a necesitar escuchar la voz, abrazar al ser querido y empiezas a sentir esa ausencia, es cuando se va a venir la depresión o la ansiedad o el aislamiento. Entonces, por eso para algunas personas esta visión del duelo es muy pesimista, pues anuncia momentos muy duros para el doliente, pero el doliente no lo sabe, pero uno sí, ¿sí? Entonces, ayuda a entender el duelo como un proceso y no como un hecho. Permite conocer por anticipado qué puede o no puede pasar. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, aquí es lo que comentábamos. Al paciente no le interesa saber en qué etapa está. Nosotros nomás tenemos que ver, así como que visualizamos, pero a nosotros sí nos interesa saber qué es lo que falta todavía que se manifieste en él. ¿Sí? La que sigue, doctor, por favor. Bueno, entramos a las 5 fases de Elizabeth Kubler-Ross, descritas en su libro, como lo comentaba el doctor, sobre la muerte y los moribundos. Elizabeth Kubler-Ross escribió muchísimos libros, muchísimos libros. Entre ellos, La muerte y los niños, sobre la muerte y los moribundos, la rueda de la vida y demás. Cuando a mí en lo personal me tocó estudiar la maestría, Elizabeth Kubler-Ross fue un referente importantísimo, pero más que en el proceso del duelo, fue en cuidados paliativos, porque, de hecho, porque precisamente el trabajo que ella hizo fue con los enfermos en fase terminal. Ella junto con Susan Sanders y otros paliativistas fue la más destacada, porque ella fue la primera que nos decían que no veía a Cierto, los ella fue pacientes. tanatóloga, no paliativista. Sí, sí, pero entrábamos dentro de los paliativistas, pues, o sea, Elizabeth Kubler-Ross trabajaba con enfermos terminales, ¿sí? Entonces, nosotros nos enamoramos de ella por su libro, cuando va narrando que ella nace en Suiza, cómo iba a los campos a los campos de concentración que ya estaban abandonados y cómo entraba a las cuevas y veía las mariposas y todo eso. Entonces nos fuimos enamorando de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Pero finalmente, conforme fuimos avanzando, pues sí es un referente importante, ¿sí? ¿Cuáles son sus 5 etapas que nos describe sobre la muerte y los moribundos? Es la negación y el aislamiento, la ira, la depresión. Ella habla de pacto, no de negociación, y habla de aceptación, ¿sí? La que sigue, doctor. Y así es como ella habla negación y aislamiento. Sí, también la agrega. Y señala de pacto, yo le pongo negociación entre paréntesis. Sí, la que sigue, doctor, por favor. Ah, que Ujú. ya se trabó esta cosa. Ok. Bueno, pues la de negación es el primer momento. Es el primer momento. Ese primer momento tan lamentable donde nos informamos o donde nos enteramos que nuestro ser querido falleció. Aquí es importante entender que nadie está preparado para la muerte, nadie. Aun y cuando mi ser querido esté en una enfermedad en fase terminal, yo me voy a impactar. Entonces entro en un estado de shock. El estado de shock es como que camino entre nubes,
como que es realidad o no es realidad, como que me despersonalizo. Y ese estado de negación viene siendo un mecanismo de defensa que nos permite no llegar a ser esquizofrénicos y nos amortigua el impacto. He tenido pacientes o dolientes que me dicen, este, tengo una madre de familia que va a CEMEFO, identifica el cuerpo de su hija que había estado abandonada en un carro, por ahí la encontraron, y va y la identifica, dice que sí, que efectivamente sale de CEMEFO y dice, me voy con mi estilista porque tengo cita con él. O sea, es un mecanismo de defensa. O sea, dice, mi hija ya está tranquila, ya se le terminó su aceleramiento, ya se le terminó sus ganas intensas y aceleradas de vivir. Yo recobro mi tranquilidad, me voy con mi estilista a cortarme el pelo. O sea, aparentemente cualquier gente diría que es una locura, pero es una negación que el mismo cerebro le está generando para irse acomodando de manera paulatina a esa situación, ¿no? Entonces es un estado de shock. Ese estado de shock continúa porque luego hay que ir a buscar los documentos necesarios que tampoco tenemos, que el acta de nacimiento, la identificación oficial, el acta de matrimonio, y todo lo necesario, lo de el certificado médico, si es que falleció en la casa, si falleció en la casa, buscar al doctor o si le marco el 911 para que venga la policía. Todas esas decisiones son las que me hacen estar en estado de shock y no me cae el 20. O sea, todavía ando así como entre nubes. Posteriormente viene la velación y también se dan todas esas etapas en un solo suceso, en un solo momento. Me tocó atender también a una señora que falleció su hija de 21 años. La señora era madre soltera. Su hija tenía 21 años de edad. Ella estaba estudiando Derecho en una universidad aquí en Tijuana. Y, y la niña adquirió una bacteria que le invadió el cerebro y falleció en el hospital. Cuando yo la atiendo a la señora casi un mes después, estamos en sesión y de repente la señora nunca me había pasado, se paró frente a mí, de estar sentada, se paró frente a mí, gritando y llorando y diciendo, véame, dice, véame cómo estoy, dice, véame mi ropa. Y era una ropa muy humilde, dice, todo lo que yo ganaba, todo lo que yo estaba ganando en la maquiladora era para esta chamaca, dice, era para esta chamaca, para sus estudios, para que fuera profesionista y enojadísima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Déjala que se enoje, ¿no? Porque ahí en ese momento estábamos trabajando la negación y luego entra inmediatamente la ira, ¿sí? Entonces, en la otra etapa, ya lo que viene siendo la ira, viene la culpa, viene el arrepentimiento, viene la venganza. Y que en algunas ocasiones, en una misma sesión, podemos tener esas dos expresiones en el mismo momento, ¿no? Y posteriormente, por ejemplo, en México, en algunas personas muy católicas, tenemos el novenario, que son nueve misas. ¿Qué pasa al 10.º día? Nos quedamos solos. Ya nos quedamos solos. En el novenario, pues todo el mundo nos está acompañando, nos está diciendo que ahí estamos, que te acompañamos en tu dolor, indebidamente, pero eso es lo que dicen, y estamos en la iglesia. Pero el 10.º día ya no hay novenario y la persona se queda sola y se da cuenta que efectivamente ya está sola. Y ahí viene la depresión reactiva, la depresión del aislamiento, la depresión de la sociedad. No es una depresión clínica, obviamente, pero ahí es donde le cae el 20 de que de que es una realidad. Entonces, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, este, viene un pacto, una negociación de que Dios dame fuerzas para salir adelante con esto y verás que yo voy a cambiar y demás. Se presenta más cuando hay una enfermedad, ¿no? Que es lo que Elizabeth Kubler-Ross comentaba, ¿no? Este, que es, sí, en ese mes se inicia el duelo como tal, uno hace conciencia
Aquí lo que yo les comentaba hace ratito, qué bueno que haces esa anotación. Hay dos, hay dos criterios para, para ver en qué momento vamos a intervenir para acompañar a una persona en duelo. Unos dicen que inmediatamente y otros dicen que no, que déjalos que pase hasta el 10º día o hasta las 2, 3 semanas. Yo en lo personal he trabajado los dos escenarios. En el caso de las personas, me habló una persona que me dice, oiga, maestro, necesito que me dé una cita. Yo le digo, así como no, le digo, ¿cuál es su duelo? Dice, falleció mi esposo. Le digo, ¿cuándo falleció su esposo? Dice, ayer falleció. Le dije, no, sí, inmediatamente la veo, inmediatamente la vi. Y a ella la acompañamos, pero ese acompañamiento tiene que ver con que evitamos distorsiones cognitivas, tratamos de acompañarla de manera empática, no, no, no tratando de que haga trabajo de duelo porque no hay forma todavía, pero evitamos las distorsiones cognitivas, ¿no? Y precisamente ayer o antier me mandó un mensaje de esas cuestiones por casualidad, me mandó un mensaje, me dice que ya está en Mexicali, que acaba de tener un bebé de una nueva pareja y ya se reconstruyó después de 1 año y medio, ¿no? Entonces, sí, son los dos temas de en qué momento podemos intervenir con una persona en duelo. Si inmediatamente o le damos los 15 días. Cada 15 días, 2 meses o 3 meses, cada persona es distinta, ¿no? Entonces, el pacto es la capacidad de negociación que hacemos con Dios, que hacemos con todo mundo. Y la aceptación, pues es, sí pasó, ya pasó, lo entiendo y tengo que seguir adelante, ¿sí? Que eso es lo que comentaba Elizabeth Kubler-Ross. El tema de la ira, por ejemplo, pues es donde aparece el compañero eterno del duelo, que es la culpa. Si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera llevado con el doctor Carballo en lugar del doctor Montoya, si lo hubiera llevado para acá o para allá. Entonces empiezan las culpas irracionales que vienen de un absurdo, ¿no? Y los arrepentimientos y las venganzas. La venganza, me tocó atender por videollamada a un jovencito que acababa de perder a su papá por una enfermedad mal diagnosticada. Y él me decía en la pantalla, dice, yo ahorita tengo ganas de salir e irle a romper los vidrios al hospital. Y si veo al doctor agarrar la pedrada, ¿no? O sea, y ahí tiene uno que controlar y negociar, porque al final de cuentas es la ira que en ese momento está hablando por él, ¿no? Entonces, en todas las personas que acompañamos vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar esto en cada una de las personas y que es normal que lo expresen y que lo manifiesten, porque, por ejemplo, también en la depresión hay un sinsentido a la vida y que es normal que nosotros los encontremos en la gente que digan, que le dices, ¿qué tal, señora? Señora o señor, cómo se encuentra hoy? Se nos quedan viendo y nos dicen, yo me quiero ir donde está mi mamá. Yo me quiero ir donde está mi esposa. Yo me quiero ir donde está mi esposo. O sea, obviamente señalan que se quieren morir. O sea, hay un sinsentido a la vida, pero eso no implica necesariamente que es una ideación suicida. O sea, es un sinsentido a la vida, es un sinsentido no tiene caso que yo siga aquí. Entonces tenemos que ser muy claros y muy concisos para tratar de determinar esa situación. Entonces, la que sigue, doctor, por favor. Entonces, hay unas revisiones y actualizaciones al modelo que Alfonso Reyes, el doctor Alfonso Reyes Ubría, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, él falleció de cáncer, ya hace algunos años. Sin embargo, su legado es bien importante, ¿no? Es muy importante el del doctor Alfonso Reyes Ubría. Él era un discípulo de Elizabeth Kubler-Ross y, por ejemplo, el doctor no hablaba de pacto de negociación en sus escritos. Él asumía todas las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, pero él no hablaba de negociación, él hablaba de perdón. Para él el perdón era un elemento indispensable para obtener la paz interior, porque él comentaba que con la muerte de un ser querido, lo primero que se perdía era la paz interior y que un requisito indispensable y sine qua non para lograrlo era perdonarse y perdonar
como una forma de seguir adelante en este proceso, ¿sí? Otra persona que es 100% Elizabeth Kubler-Ross es Gaby Pérez Islas. Ella lo ha manifestado, o sea, y ella, el modelo que ella sigue, el modelo que ella ejerce, no sé si qué tanto lo ejerza, dice que tiene 25 años como tanatóloga, es Elizabeth Kubler-Ross 100%, ¿no? Y otra persona que es un discípulo directo de Elizabeth Kubler-Ross, porque escribieron incluso 2 libros juntos en coautoría, es David Kessler. Y David Kessler, él le agrega una sexta fase con la autorización de los descendientes de Elizabeth Kubler-Ross, que es el significado, o sea, resignificar. Sí, que es resignificar y tratar de honrar la trascendencia del ser querido, ¿no? Entonces, durante el transcurso de Elizabeth Kubler-Ross, bueno, encontramos que cada quien lo fue adaptando, lo fue siguiendo y lo fue aprovechando y aumentando, ¿no? Corregido y aumentado. Y pues cada quien en su momento yo creo que le sirvió, ¿no? Por eso lo adoptaron como tal. La que sigue, doctor, creo que ya mero terminamos. Algunas películas sobre el duelo que yo siempre recomiendo son distintas, que recomiendo sobre el duelo. Estas están en Netflix, todas excepto El Estornino, que El Estornino se ve en las etapas del duelo. Esa es una película. Las demás son cortos. Las demás son cortos. Si algo me pasa, los quiero, es un corto. Canvas, ahí también es una de dibujos animados, es de 12, 13 minutos. También es un corto donde hay un sinsentido a la vida del protagonista, es un abuelito, y cómo llega su nieta y lo motiva a seguir pintando. ¿Qué es lo que quería pintar? Bueno, no les digo. El después es un cortometraje de 17 minutos de un padre de familia que es atacado, matan a su hija y ahí lo van a ver, son 17 minutos. Y esta de Resemblance es una propuesta muy interesante de un matrimonio que pierde a su hijo y contratan a un actor para que protagonice al hijo. Y que al final de cuentas, pues está interesante también porque como que no les cayó el 20 de esa oportunidad de tratar de despedirse con amor. Entonces esas se las recomiendo, todas están en Netflix y son cortos, a excepción del Estornino. La que sigue, doctor. Y para ir aterrizando y dando espacio a lo que puede venir después en encuentros tanatológicos, hay un autor mexicano, un joven tanatólogo, que leí el otro día su libro, que es Oswaldo Loera, que es La habitación vacía, su libro, y él es un tanatólogo existencialista. Y Fenomenológico, él, potencial. y él desde su perspectiva señala, ¿cuánto tiempo es sano que dure un duelo? ¿Cuál es la forma correcta de llorar? ¿Qué debemos hacer con el recuerdo? Preguntas frecuentes, pero profundamente crueles. La existencia no soporta imperativos. Hay ausencias que nos acompañan durante toda la vida. Los duelos no saben de etapas ni de categorías. Y creo que está bien interesante este concepto, ¿no? Que viene siendo lo más interesante que vamos evolucionando de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross a este tipo de planteamientos, ¿no? Que el duelo no sabe de etapas, no sabe de categorías, no sabe de qué duelo dura más, cuál es el duelo más impactante y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que con esa terminamos, doctor. A ver, la que sigue, creo que ya nomás es el agradecimiento. Estoy a sus órdenes, Moisés Aldana Pérez, mi teléfono para cualquier cosa. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Gracias, yo te iba a decir Osvaldo. Gracias, Moy. Gracias, Moisés. Sí, Osvaldo Loera, es un muy buen tanatólogo. Dice Ale, fue mi maestro. Y Así él es. usa mucho fenomenológico social. Así Pero es. en mi visión, Osvaldo y sus compañeros, su equipo, cometen un gran error, porque así se promueven, ¿eh? El Ujú, modelo mexicano para el duelo. No, no ujú. existe un modelo mexicano para el duelo. Moisés vive en Tijuana, yo vivo aquí en Tijuana, California, en la península. Yo vivo
en Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán. Luego entonces, conforme lo vive Moisés, tiene influencia norteamericana, etcétera. Vive en otro lugar, México, pero en otro lugar. No puedo aplicar el mismo modelo para él. Inclusive ahorita él está 2 horas menos, ¿sí? Para una persona que vive en Yucatán. Y no es lo mismo el que yo trabaje con una persona que vive en Yucatán, en la ciudad de Mérida, en la capital del estado, aunque viva en el interior. Y no es lo mismo este, que yo esté en duelo en el norte de la ciudad, donde vive la clase pudiente, porque de ahí viene el airecito fresco de la brisa del mar, del Golfo de México, ¿eh? A la persona que vive en el sur de la ciudad, donde el aire caliente viene de tierra. No es lo mismo, ¿sí? Por eso yo considero que es muy atrevido, muy ambicioso de su parte poner modelo mexicano, ¿no? Y ya le copiaron el título y todo el mundo dice el modelo mexicano del duelo. Y no, no hay un modelo mexicano. Muy bien, por ahí alguien iba a Sí. preguntar algo en lo que Moy nos echa aquí un speech. Sí, Alguien iba bueno, a preguntar algo. ujú. Sí, yo creo que ese tema del modelo mexicano es una de las cuestiones que, por ejemplo, también lo platicábamos con Jorge Montoya en su momento, ¿no? Ajá. Porque él comentaba que, por ejemplo, todo lo que estudiamos Elizabeth Kubler-Ross, pues es un modelo norteamericano, ¿no? Y el tema de Sullivan, Liederman, Engel, pues todos son extranjeros, ¿no? Y, por ejemplo, Reyes Ubiría, en su momento él comentaba que había un sentimiento muy mexicano que era la tristeza, no tanto la depresión, sino la tristeza, y que eso era parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y precisamente también él es donde agrega el tema del perdón, porque sí son algunos rasgos latinoamericanos, por así decirlos, que son muy característicos, ¿no? Incluso, por Sí, ejemplo, el tema una estrategia de afrontamiento que a mí últimamente he tratado de utilizar es, por ejemplo, la risa. Nos reímos mucho y es una estrategia de afrontamiento que a veces se puede ver como una falta de respeto, pero que es importante, ¿no? El otro día yo, acompañando a un amigo muy cercano, este, me dice, su hijo estaba desaparecido. Entonces me habla y me dice, oye, ya encontramos a mi hijo, ya encontramos al Tonka, le dice. Le digo, ¿Y cómo está? No, pues está así, así, así. Le digo, ¿cómo te sientes? No, dice, pues de la fregada. Entonces le digo, llora? Le digo, llora, llora. Dice, le digo, yo diciéndole, pues trata de llorar, o sea, no te reprima. Dice, pues ven y dame un pellizco, me dice. Y ya nos reímos los dos. Y ya con eso rompimos el esquema, ¿no? Rompimos toda la situación. Entonces la risa, sí es parte de algo que debemos de aprovechar, ¿no? Y más que nosotros nos encanta reírnos de todo. Pero en los funerales, eso le molesta mucho a los deudos, ¿no? Porque no, se estaban riendo, pues sí, pero es una estrategia de afrontamiento que la gente utiliza para no sentirse tan mal en ese momento, ¿no? Entonces, es parte de lo que también tenemos que ir difundiendo como cultura del duelo, ¿no? Nos estamos riendo no de la persona que falleció ni de sus parientes, sino de nosotros mismos porque no sabemos qué más hacer, ¿no? Entonces, es parte de la cultura mexicana. así es, así es. Sí, hay un libro muy bueno que escribió Tolstoy, ¿no? La muerte de Iván Ilich. Ajá. De Tolstoy, León Tolstoy. León Ajá. Tolstoy. Y ahí, si se ponen a ver la muerte de Iván Ilich, es Kubler-Ross. Ujú. Y León Tolstoy no conoció a Kubler-Ross. Así es No más sé si anterior, mucho más Kubler-Ross anterior. llegó a leer algo del buen Así es. León Tolstoy, no lo sé, Ujú. pero tú te Ujú. metes allá en La muerte de Iván Ilich, en una novela rusa muy pequeña que la puedes leer en un día, y ahí están, si lo quieres calificar en las fases del duelo, ¿no? Ahora, Así es. aquí alguien mencionó y muy exigiendo y reclamando, ¿no? A una persona, una mujer, allá debe estar ahorita. Kubler-Ross no era paliativista, era tanatóloga. No, Kubler-Ross era una médica suiza, psiquiatra,
que emigró a Estados Unidos y era católica y llevaba lo que ahora le llamamos medicina paliativa y que con Susan Connors y demás lo manejan, que es en la Ok. parte terminal. Su libro lo dice todo el título, sobre la muerte y los moribundos. Más claro ni el agua. Y Elizabeth Kubler-Ross te lo deja claro al principio. Nadie lo lee, más que lee las fases y te quedas con esas y la Mm. negación y todo esto. Y de ahí que, bien dice Osvaldo y muchos tanatólogos, fenomenólogos y existencialistas, ¿para qué me sirve a mí? No sé, es una pregunta. ¿Para qué nos sirve a mí, Dionisio, a mí Moisés, a mí Alejandra, a mí Edith, colocarte en una etapa del duelo? Si Moisés se le acaba de morir su papá, su mamá, acaba de tener una pérdida, ¿hace cuánto tiempo fue Moisés? Hace una semana. Inmediatamente mi mente médica dice, está en una etapa este, de duelo, está en la etapa de negación, mi modelo psicológico, mi modelo psiquiátrico es un trastorno de estrés agudo, en fin, empiezo yo a clasificarlo. Y muy no tiene ninguna patología. Simple y llanamente está en duelo. El duelo es la reacción normal, Sigmund Freud, nos los dice, es la respuesta normal a las pérdidas. Y agrega, y mal haríamos en tratarlo. Y Freud era Freud, ¿no? Freud, ese era el que yo soy Juan Camané y conmigo se van a curar y hizo todo un modelo psicoanalítico, ¿no? Kressner, que era enfermero y trabajó con Kubler-Ross y le pidió permiso a los hijos de Kubler-Ross porque patentaron todo esto y el nombre de Mm. Kubler-Ross lo patentaron. Ahí está el simbolito en la primera diapositiva, EKR. Hay un instituto en Guadalajara, me parece que lo maneja alguna persona, y dice, bueno, con su autorización, le invento una nueva etapa, ¿no? Que es la etapa del significado. Y Kressler nos pone, ya descubrí lo negro y el agua tibia. Pues sí, papi, pero da la casualidad que hay un tipo que se llamaba Víctor Frank, judío, que él hacía el análisis existencial. Se educó con Freud y como todos, todo el mundo se peleó con Freud. Y Freud con Mm. todos, todos. Dice, propongo esto, un modelo más humano, más cercano, más de personas, porque además yo ya lo viví. Yo era psiquiatra, ¿a qué? El mero, mero bongocero. Tenía una escuela yo que hicimos la logoterapia. La logoterapia no es exclusiva de, de Víctor Flam, ¿no? Lo que la crearon y después ya que se fueron los nazis y dice que la liberan, dice, y me doy cuenta que no tengo absolutamente nada, no tenía nada. Y ya después Víctor Frank, pues fue Víctor Frank y pues ahí podemos leer todos y cada uno de sus libros, ¿sí? Ahora, no sé qué utilidad le podemos encontrar, no sé, Edith, Rosa, algunos de ustedes, de colocar, Ale, de colocar a la persona, aquí está en esta etapa y debe llegar a esta. ¿Será que somos así? Somos como cohetes de esos que vende Elon Musk, de etapas, en primera etapa, segunda etapa, tercera, cuarta etapa, recuperación, vuelvo. ¿Somos así? ¿No? A mí parece que no, a mí parece que no. Este, ahorita leo. Kubler-Ross, de hecho, te lo deja claro en el primero y en el último libro que hizo. Ni esas etapas son todas, ni todos van a pasar por todas. Es un modelo que propongo yo. Lo propongo en los años 60, ¿no? Y Kubler-Ross, pues pasaron muchos años cuando se murió, ¿no? Este, Parece que murió en el 2019, por ahí, una fecha por ahí. Mm. Por ahí, no recuerdo ahorita bien, pero el día de su muerte les pongo la lápida de Elizabeth Kubler-Ross.
y de Víctor Frank, honrándolos, pero está ahí. Las cosas del duelo, sí, leanlas ahí sobre la muerte de los moribundos, ahí está. Y sobre el duelo y el dolor, junto con Kresler, su enfermero, lo hizo ya que Elizabeth Kubler-Ross iba a morir, ¿no? Iba a fallecer. Y Elizabeth Kubler-Ross nos dice una cosa muy importante. No hay mejor herramienta que el mejor, que un médico, porque ella era médica, dando lo mejor para sí. De considerar a la persona moribunda aún como una persona, porque aún hay mucho por hacer. A lo mejor se muere en 5 minutos, a lo mejor se muere en 1 hora, no lo sé, en 3 días, o no se muere, ¿no? Hay mucho por hacer. Kubler-Ross se dio cuenta, ella estudió en un hospital, estaba en un hospital católico, ¿verdad? Bajo la tutela de un sacerdote católico. Ella era católica, obviamente. Y en ese hospital, ella se dio cuenta, en esa fase de los primeros terminales de los cuidados paliativos, que en efecto era paliativista, no era tanatóloga, se dio cuenta que algo le sucedía a las gentes, le puso a escribir, y se dio cuenta que algo le sucedía a la gente, y se dio cuenta que algo le sucedía a ella, y se dio cuenta que algo le sucedía a sus estudiantes, porque estudiaban con una cámara de Giselle, estudiaban a la persona, y se dio cuenta que a los familiares también les pasaba algo. Se empezó a dar cuenta de muchas cosas, pero todo el mundo nos quedamos en las etapas del duelo de Kubler-Ross, ¿no? Esas, pues ahí tenganlas presentes y forman parte, si nos vemos, todos los fenómenos biológicos, ecológicos, sociales, espirituales. Y como dice el amigo de Moisés, Jorge Montoya, económico, todo, pues, sí, claro, nos afecta a todo. Y siempre todo el mundo se roba la frase de Jorge Montoya, ¿no? El duelo es un dolor total. Pues sí, el duelo significa dolor. ¿Sí? Pero hay gentes que no les duele. Hay gentes que les duele riéndose. Tengo una alumna, Jackie, que se ríe de todo. Dice, me encanta ir contigo a terapia. Digo, como que, ¿por qué, Jackie? O sea, platícame. Es que tú te ríes conmigo. Y a mí, dice la persona en duelo, Jackie, dice, a mí el reír es que estoy llorando. Nos empezamos a reír así, como si estuvieras contando chistes. Y estamos llorando los dos. Y si tú lloras conmigo, ahorita que dice Moy, ¿no? La cultura mexicana, por ejemplo, aquí en Yucatán, bueno, aquí en Yucatán son como muy fúnebres, ¿no? La música, unas... Mira, ahí somos tan propios que Yucateco no lloran, son tanto plañideras para que lloren por mí, ¿no? ¿Cómo yo voy a llorar? Pues lloren ellas. Y un señor tocando un órgano ahí horrible, que bueno. En Veracruz, por ejemplo, ¿no? Hacen está el entierro, hay alipuses, tragos, y como dice Chava Flores, hasta el muerto fue a perder. El mexicano vivimos de esa manera el duelo. Lo vivimos burlándonos de este, el Guadalupe Posadas, ¿eh? El que hizo las calaveras, nos hace las Catrinas, y ya ahora todo el mundo las hace, ¿no? A raíz de que hubo una película de James Bond en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya todo el mundo piensa que las Catrinas son universalmente conocidas en México. No, son universalmente conocidas en Michoacán y a través de la cultura popular por Guadalupe Posadas, y hacían tus calaveritas, ¿no? El doctor Leoncio Carvajal, que algunas vez hicieron un montón de calaveritas, porque Guadalupe Posadas era un impresor. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Sí, apréndanse, conózcanlas, porque va a llegar la gente, oye, ¿sabes qué, Moy? Se acaba de morir mi papá, se murió mi papá, pero llego con Moisés. Moy, vengo a trabajar contigo sobre el duelo de mi madre. Muy bien, a ver, siéntate, mi hermano, platícame. Y una pregunta que surge ya, ¿hace cuánto se murió tu mamá? No, pues hace como 40 años. Entonces nos vamos a lo que decían aquí, ¿cuánto tiempo debe durar el duelo? Debe durar lo que debe durar. ¿Sí? Y mi cerebro, en el momento en que hablo con Moisés, ¿sabes qué? Vengo a hablar del trabajo, a trabajar el duelo de mi mamá. Mi mamá se está muriendo en ese instante, en mi cerebro.
Aunque mi mamá creo que pues, ni sus huesos, después de 40 años que de ella, no creo que estén sus huesos, ¿no? Ahí en el panteón. Está enterrada ahí en el panteón junto con mi papá. Entonces, esa parte de vivir. El duelo es muy, muy individual. Moisés nos lo deja claro. Kubler-Ross nos lo dejaba claro. O sea, entendimos y todo. Nos fue muy cómodo acomodarlos en etapas, ¿no? Y hay mil autores después que los vamos a ver, vamos a platicar aquí. Y esta parte, ¿no? William Worden, Robert Niemeyer, en fin, él mismo Jorge Montoya, ¿no? Pero él es psiquiatra. La mayoría son médicos, son psiquiatras. Y nos manejan el modelo, primero desde el punto de vista médico, y nos damos cuenta nosotros médicos que estamos en un grave error. Consulten en su DSM-5 o en el CI-11 revisado, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y en el DSM-5, ¿no? En el DSM-5, Diagnóstico de Enfermedades Mentales, revisado, si el duelo es una enfermedad, consúltenlo. Te vamos a decir que no. Cuando muchos son trastornos del estado de ánimo. Entonces, la idea es, como colegio, como institución, como persona, como León, como fenomenológico existencial, el duelo es un proceso que debemos vivir. Sale mi Leo, antes de que me eche aquí toda la clase. Ya, no, No, era el ya momento que no, ya no quieres, ya te enojaste. No, ¿cómo crees? No, era nada más un comentario del momento que decías que de qué nos servían las Ah, etapas de va, Kubler-Ross. va. En lo personal, y creo que yo lo había comentado una vez, creo que no es no es tanto que nos sirva en casi, bueno, ponerle al acompañado quién es, sino más que nada como referencia para nosotros, para ver cómo lo vamos a abordar, qué nos puede esperar más adelante de esa misma persona. Más que etiquetarlo o a él decirle, sí, tú estás aquí o algo así, que sea más una referencia para nosotros que en un momento de acompañar. Ahora, tu comentario y de una vez aprovechar para no dar lata más tarde. Moisés, muchísimas gracias, muy padre tu ponencia, qué amable. Gracias, Emilio. Sí, y mira, y nos dirían los exálticos, ¿no? Nos diría Free Spears, humanista, confrontativo al mil, nos diría, ¿por qué no? Mejor hacemos lo siguiente, a ver, una propuesta. Sorpréndete con la persona que viene cada sesión. Es que ya viene Leoncio conmigo, siempre me habla de su mamá, ya estoy hasta la madre de la mamá de Leoncio. Sí, ok, está correcto, tú como tanatólogo, pero a Leoncio le sirve de algo. Sorpréndete con él. Cada sesión velo como una sorpresa, como algo nuevo, porque en efecto eso es algo nuevo. Cuando empezamos a ver de esta manera, dices, wow, aquí cambió el mundo, cambió todo, y es cuando empezamos a acompañar realmente, a vivir con la persona en duelo, desde ellos, no desde mí. Ujú. ¿Qué más por allá? A ver, aquí hay la cultura, Consuelo, Adriana. ¿Cuánto tiempo se considera para que un duelo sea patológico? La doctora Dick que respondió. Que no existe el duelo patológico. Así es. Aunque le digas en Google. Sí, ahorita van todos a Google y ahí está. Si hay duelo patológico. Y hay duelo congelado, y hay duelo retardado, ¿Para qué demonios nos sirve como tanatólogos el andar clasificando? Nos sirve a lo mejor para nosotros, como dice Leo. O sea, que me dé una cierta orientación y poderlo ayudar. Ok, te recomendaría una cosa, Leo, y a todos los que nos gusta dar clasificando. Vayan a terapia. Vayan a terapia y vivan y trabajen sus duelos con un terapeuta que te sepa escuchar, que te acompañe, que sea empático. Los libros que nos proponen, bueno, que piden a cada rato ahí en la biblioteca, los diarios de Gaby Islas, cómprenlos. Cuestan 300 pesos cada uno y tienen 50 hojas. Cómprenlos en Amazon. ¿Y para qué sirven? Dice Moy, para nada. Más que para enriquecer a Gaby, ¿no? Y ella dice, yo manejo el modelo y se certifican conmigo el modelo Kubler-Rossiano. Sí, Gaby Islas. Pero Elizabeth Kubler-Ross fue superada hace muchísimo tiempo, hasta por ella misma. ¿Sí? Entonces ahí
para que no, hay que creer. Entonces, todo lo que leemos en Google no es cierto. No, así es. No todo es. Ahora, Moisés nos puso un ejemplo, ¿no? Contrato un actor para que sea mi hijo o la persona que falleció. Hubo una discusión, comentario, la IA, la inteligencia artificial, ¿sí? Yo puedo poner mi foto, la foto de mi mamá, y pues la hace ahí, bueno, ya se murió hace tantos años, la envejece y todo. Y empiezo a hablar con mi mamá, y mi mamá y mi papá empiezan a hablar, y yo empiezo a hablar con ellos. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Moy? De las etapas kubler-rossianas, ¿en qué etapa me Sí. quedé? Yo les recomiendo ese cortometraje porque vamos a suponer que ese actor que están contratando es inteligencia artificial y se Ya, van a dar cuenta del resultado, ¿no? A mí me tocó atender a una persona en duelo que me expresó su enojo y su malestar porque en un chat de la familia habían hecho la animación de las fotografías de su ser querido, creo que de su papá, y le daban vida y lo subieron como algo novedoso que creían bonito. como algo bonito, pero en ella no fue nada bonito. Para ella fue muy impactante y muy traumatizante, precisamente porque no sabemos cómo está procesando su duelo y cómo va avanzando. Pues en ese momento para ella fue fatal. Entonces, las etapas del duelo, pues para ellos no les sirve, a nosotros sí más o menos nos va dando una guía. Ahora, yo lo que les he comentado, es que aquí en el teléfono, como trabajo mucho con adolescentes en las escuelas, yo les digo a los padres de familia que aquí en su WhatsApp tienen ustedes un circulito azul. Ya lo han visto todo el circulito azul que tienen aquí en su WhatsApp, que ustedes lo aplastan y dice Meta, inteligencia artificial. Y si yo como adolescente le pongo, Meta, en este momento me siento solo, él me va a responder. Eh, mire, por ejemplo, Meta, me siento solo en este momento. ¿Qué me va a contestar? Fíjense lo que lo siento mucho. Sentirse solo puede ser una experiencia muy difícil y dolorosa. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y apoyarte en este momento. ¿Quieres hablar sobre lo que te estás haciendo sentir solo? A veces compartir nuestros sentimientos y pensamientos con alguien que nos escucha sin juzgar puede ayudarnos a sentirnos un poco mejor. Recuerda que no estás solo en esto. Muchas personas han experimentado sentimientos de soledad en algún momento de sus vidas y hay muchas formas de superar esos sentimientos y encontrar conexión y apoyo. ¿Te gustaría que te sugiriera algunas cosas que podrías hacer para sentirte menos solo en este momento? Y ya me dio la respuesta. Aquí está, en un segundo. En un segundo me la dio. Claro. Y ustedes tienen esto aquí, los adolescentes tienen esto ahí, entonces nosotros queremos hablar con ellos, pues ellos aquí tienen esta respuesta sin que los juzguen, sin que los critiquen, sin que los regañen y se van aislando más. Y al rato vamos a tener ese síndrome de la monofobia, que es el miedo a perder el celular y que Ajá. es un síndrome que está empezando a impactar a los adolescentes. ¿Sí? Así es. Entonces, esta es inteligencia artificial. Yo ahorita si quiero, es más, en esta presentación que les puse, no hay figuras, no hay imágenes de inteligencia artificial, pero voy a tener otra presentación el sábado donde el 80% de las figuras que yo utilizo son inteligencia artificial, porque yo le digo a Meta, imagínate un pug triste queriendo comer una manzana, por si algo, y me la manda inmediatamente la imagen. Y esa yo nomás la subo a Canva y ya la pongo en mi presentación. Así es. Entonces, todo eso son las situaciones que igual tenemos que ver cómo estamos en mente, tenemos que ver cómo procesamos nuestros duelos, porque este es un arma de dos filos, definitivamente. Sí. Así Definitivamente. que, Y además, mm, Meta te contestó, la IA te contestó, así, porque ya sabe cómo piensas. sí, Ya así, sabe cómo piensas, ya exactamente, leyó así todos tus es, WhatsApp, ya te está escuchando ahorita y dice, así es, a Moisés le voy a contestar así. Si yo le pregunto, así dice, es, a Leoncio le voy a contestar de esta manera. A la que dijo que Kubler-Ross era tanatólogo, si te contesto de un modelo Kubler-Rossiano. Es muy inteligente para que digas, sí, wow, sí me está escuchando. así es, así es. Es una máquina que, la verdad, te puede orientar en algunas cosas, pero hasta ahí.
Kubler-Ross decía, no hay mejor ayuda que pudiéramos dar que un médico amoroso, un médico que vea a la persona como una persona, esté en la fase que esté. Entonces, con esa parte de Kubler-Ross me quedo, digo, ok, está bien. Y Kubler se dio cuenta de eso. Y la mejor herramienta que podemos darle como tanatólogos, como acompañantes, como amigos de una persona en duelo, somos nosotros mismos, siendo transparentes. No desde Meta, no desde Kubler-Ross, no desde Rey Subiría, no desde Montoya, no desde Gaby Islas, sino desde mi experiencia en este mundo, en este momento. Te voy a dar mi mejor herramienta, te voy a dar al mejor tanatólogo del mundo. Como les digo a mis alumnas, ustedes van a ser los mejores tanatólogos del mundo, porque le vas a dar lo mejor en ese momento a la persona en duelo. Esté malo, no sabemos, pero va a ser lo mejor que tú sabes hacer en ese momento. A lo mejor después te das cuenta, uy, no, la regué, uy, que va, te felicitas, no sé, ya tú podrás llegar a tus conclusiones. El modelo Kobler-Rossiano, pues, ese de los años 60, creo que en 1969, una cosa así hizo. Pero metámonos al momento histórico en el 69. Kubler-Ross, en su libro sobre la rueda de la vida, pues va platicando, hay que platican. Y una vez sí fui a dar conferencia, porque era famosa la doctora Kubler-Ross, además tiene un nombre así muy rimbombante, de migrante, ¿verdad? Este, y a la lejanía, llegué al aeropuerto y a la lejanía vi que estaba quemando una casa, estaba incendiando ahí una casa. Y a medida que yo me iba acercando, estaba como que por mi rumbo. Y cuando más me iba acercando, ay, pues es mi casa. Sus buenos vecinos en la ciudad donde vivía le quemaron su casa. Porque la autora Elizabeth Kubler-Ross, en este lado amoroso de ayudar a las personas, recibía niños huérfanos de VIH. Y las personas decían, ni más, vamos a quemarlos en leña verde, porque le merecen además. ¿Sí? Entonces Kubler-Ross perdió escritos, perdió muchas cosas. Y de eso le enseñó mucha fortaleza para hacer su biografía, pues La Rueda de la Vida y tantos libros, ¿no? Eso que nos pone Kubler-Ross, yo creo que es una media mentira, ¿eh? Pero bueno, que dice, fui a los campos de concentración, te pone, creo que Auschwitz o algo así, y ahí en las barracas vi, ahí los alemanes, los nazis, tenían a los niños cautivos y los niños pintaban maripositas. No, los nazis, un niño, pásalo directo al horno crematorio, no sirven para nada. Moisés, pues más o menos, pues lo hacemos carnitas, ¿no? Así, veía la utilidad de la persona. Sí me sirve a producción. Está guapita, pues a abusar de ella y hacer experimentos. Mengele, pues son gemelos, son enanos, hago mis experimentos con él. Pero los nazis, a los que menos querían eran a los niños, ¿no? Entonces yo dudo mucho de eso, pero bueno, es una anécdota que está por ahí en algunos de sus libros de Kubler-Ross. Bueno, ahí se lo aceptamos, porque además ella vivió esa parte, ¿no? Esa parte allá, de la posguerra, ahí, pues ella estaba en Suiza, ¿no? Ahí, ¿qué más pasaba? Siempre Suiza fue un país neutral, pero junto hay países que sufrieron la bota nazi terriblemente. Sí, les queda claro esta parte. Agradezco muy su Creo que Edith atención. quería comentar, la doctora ¿Quién? Edith quería. ¿Quién? La Ah, Edith doctora Edith. González. Ah, dale, Edith González. Ah, hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo quería comentar que en lo personal, para mí, las etapas de la doctora Kubler-Ross no me sirven de referencia para mis dolientes de tanatología. Yo soy de la idea mejor de llevar registros en cada consulta para poder ir guiándome y saber cómo vamos avanzando, cómo va la persona en duelo, y creo que es mejor. Y esto de la doctora Kubler-Ross, a partir de que ya no se usa, yo llamo los nuevos paradigmas de la tanatología, porque es donde
ya integramos lo que decía el compañero Moisés al principio, como es lo holístico, ¿sí? Entonces, para mí, llevar documentos, registros, es una manera de saber cómo vamos avanzando, cómo vamos caminando. Incluso Claro. era un tema propuesto para los conversatorios, lo que son los registros, cómo podemos ir documentando las sesiones que vamos teniendo con la persona en duelo. Bueno, Esa era mi pues aportación. lo vas a dar próximamente acá, ¿va? En encuentros ¿Va? tanatológicos. Sí, y la doctora Edith, partamos de su mundo. La doctora Edith trabaja en una institución de salud del gobierno federal en Zacatecas. Entonces, ahí trabajamos en el sistema de salud, pues el médico, la historia clínica, la anamnesis, bueno, todo lo que los médicos hacemos, porque es lo que nos obliga la ley, y es porque es lo que debemos de hacer, y si no lo hacemos, nos sancionan la ley. Pero en tanatología está de venta ahorita. Aprovecha y para que cumpla la norma oficial mexicana del expediente clínico, la historia clínica tanatológica. ¿Para qué te va a servir? Para nada. Para nada. Para nada, porque hay que salirnos, hay que apartarnos del modelo médico. Apartarnos de, bueno, Freud, sí me gustó su definición de tanatología. Apartarme de Kohler-Ross, apartarme de esos médicos, inclusive el mismísimo Víctor Frank, todos eran médicos, porque antes la psiquiatría así era, la salud mental así era. Pero ahora hay nuevos psiquiatras, el doctor, no recuerdo el apellido, que nos dio esta parte fisiológica, nos decía que forma parte de los procesos normales del duelo. Hay que normalizarlo. Y que quiere irse con su mamá, que quiere aventarse y que ha pensado en suicidarse, en colgarse. Ok, habla con él, no es una idea suicida, habla con él de esto, habla con él, sí, se murió tu mamá y quieres ir con él, con ella, sí, ¿cómo has pensado ir? No, pues, si mi mamá se murió atropellada o de alguna o muerte violenta, cualquier cosa, yo quiero estar con ella, ¿sí? Entonces tú pensarías, bueno, lo derivo al psiquiatra a que le arreglen sus ideas suicidas. No, que hable contigo en el suicidio, ese primer nivel de atención. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Nunca lo dejes solo. Tu banderita amarilla, tu banderita roja, no lo dejes solo. Eso te lo dice en la atención primaria de la salud, te lo dice en la atención en crisis, te lo dice en el suicidio, como tanatólogos. Ese primer momento, oye, ¿cuándo se murió? Oye, doctor, quiero que me des consulta médica. A lo mejor, para ubicarte. ¿Y cuándo murió tu mamá? No, pues ayer. Y quiero ahorita terapia. Si yo fuera muy cuadrado, no, pues espérate, ahorita estás en una fase de duelo agudo, ahorita no es momento de intervenir. Y nos dice Irving Yalom, es el momento de intervenir, porque te lo está pidiendo. Irving Yalom, fenomenológico existencial, judío también, excelente. Lean sus libros de él. Léanos, nos sirve muchísimo más que la tanatología prostituida que a veces nos venden por ahí, ¿verdad? ¿Y qué compramos? Ale, querida, Hola, buenas noches. Un hola. comentario así muy rápido. Hace ratito que Moisés nos ponía el ejemplo de cuando estamos viviendo por un duelo, pues yo creo que todo el mundo lo hemos sentido, ¿no? O sea, tenemos más bien, perdemos el sentido de la vida y si decimos es que yo me quiero ir, no, con mi sobrino, con mi hermano, con mi papá, ¿no? Ujú. Recordé que me lleva, bueno, yo tengo una paciente, una señora, ya yo la estaba atendiendo por otras causas, y me comentó, en una sesión me comentó que si era necesario que me trajera a su hija. Su hija tenía un novio, el novio se accidentó y se mató. Entonces, pues obviamente la chica estaba en un duelo tremendo y pues era lo que decía, no es que yo me quiero ir con él, es que ya estábamos comprometidos, es que como me dejó, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Bueno,
Y entonces a la señora, la que era mi paciente, le empezaron a decir como que no, es que llévala al psiquiatra porque que eso no está bien, porque está pensando ya en suicidarse y en matarse, qué tal que se mate, que se va, o sea, poniéndola así, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿cómo ves, Ale? O sea, ¿la llevo con el psiquiatra? Le dije, no. O sea, ella está así porque obviamente está perdiendo su sentido de vida, que su sentido de vida era su novio, porque ya se iba a casar con él, o sea, ya tenían un proyecto en común. Entonces, obviamente, pues ella se siente así. Y lo único que ahorita ella la está manteniendo es ese pensamiento, ¿no? O sea, de me quiero ir con él y y estoy buscando la manera de irme con él, pero la verdad es que no hacía nada, ¿no? Ni nunca dijo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces yo le decía, es que es parte de cómo ella está viviendo su duelo. Le digo, más bien necesitas llevarlo con un tanatólogo, ¿sí? O con un psicólogo para que ella hable de lo que ella está sintiendo, pero llevarla con un psiquiatra, no. Y sí le dije, ¿por qué no está enferma? O sea, un duelo no es, o sea, no es una enfermedad, es todo esto que ella está sintiendo, porque es que a veces está muy enojada, a veces la veo como si nada, le digo, pues es que son las reacciones que nosotros tenemos cuando vivimos un duelo. Y yo le dije, ponte en su lugar, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? Entonces ya como que lo entendió y dice, ay, es que cómo decirle a mis hermanas, porque mis hermanas son las que están como que muele, muele, que la llevé con el que dale, así. Ya hablé con una tanatóloga, es una respuesta normal, no se va a suicidar, no se va a matar, entonces, lo que tengo es que atenderla, ¿no? Entonces, dice, ay, de hecho ya estaba yo buscando psiquiatras para llevarla, le digo, no, pues es que no tienes por qué llevarla con un psiquiatra porque no, o sea, no está enferma, únicamente está viviendo su duelo, ¿no? Entonces, creo que nosotros como tanatólogos, eh, nos, creo que una función que tenemos muy grande ahorita es esta parte de despatologizar el duelo, pero también hacer como una reeducación a lo que hemos estado educados todo Educación. el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos un papel bien grande y tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo en las personas de duelo, las personas que tienen un duelo y que acuden a nosotros y las que no acuden. Ajá, o sea, entonces por eso yo creo que como que si cada uno vamos siendo como una cadenita, ¿no? O sea, cada uno vamos siendo como ese eslaboncito para llegar a cada una de las personas que viven un duelo y quitarse esa idea, ¿sí? De que están enfermas y de que necesitan tomar medicamento y o que esos pensamientos que tenemos no están bien, porque entonces nos vamos a volver locos, o sea, un montón de cosas que de repente traen, ¿no? Entonces, creo que sí parte de nosotros como psicólogos es al menos de parte personal, yo lo veo como una responsabilidad, empezar como a reeducar desde mi trinchera, pues sí, desde donde yo estoy y con cada uno de mis consultantes, ¿no? Entonces eso es lo que quiero comentar. Gracias, Meale. Y hay que considerar que Alejandra es psicóloga, por eso se llama consultantes, por eso le dice pacientes, ¿sí? Pero la persona en duelo, hay que quitarnos el modelo médico, ¿sí? Pero ya aprendí a decir personas en duelo. Ya vi, te Ya cuesta voy, ahí trabajo, voy. pero tienes un 10, tienes una estrellita, Ale. ¿Eh? Gracias. No, gracias a ti. Entonces, esa es la idea de platicar con ustedes un poquito de la historia de la tanatología. La doctora Edith dice los nuevos paradigmas, ¿no? Porque es un paradigma esto, ¿no? Es que está en la fase de duelo y San Google me lo dijo y meta, ¿no? ¿No? Hasta ya los diputados dan sus informes por meta, ¿no? Pues imagínate, pues, no inventes, ponte a trabajar, tecléale. No todo se lo dejes a la IA, porque ella misma te lo dice, porque es una cuestión legal. Lo que te estoy diciendo está hecho por inteligencia artificial y no te creas todo lo que te estoy diciendo. Pero pues, no leemos esa parte, nos quedamos con lo otro, ¿no? Y ya, entonces, importantísimo, la persona es la mejor manera de atenderse. Ahorita le dice, van algunos con nosotros, sí, menos del 5, 10%, 1% de personas en duelo irán con el tanatólogo, ¿sí? La gran mayoría resuelven su duelo por sí mismos. Tenemos los seres humanos una gran sabiduría, dicen los humanistas, decía Maslow. Tú sabes lo que tienes que hacer, nada más que no lo ves, cuando lo tienes aquí en la punta de tu nariz, no lo ves.
aléjate un poquito, da un pasito atrás. Y ya, ah, pues sí, aquí está, ahí está. Entonces, confiar en el otro, en sus recursos, y que la respuesta y la solución la tiene la persona dual, no nosotros los tanatólogos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí te mandan felicidades, querido. Y alguien quería prestar la primera diapositiva, pues, ¿cuál? La primera diapositiva. Y luego, véanlo en encuentros tanatológicos, ahí va a estar, congelan la imagen y se piratean la información de Moy. Yo ¿Verdad? nada más para terminar, mi querido doctor, agradecer la oportunidad y coincidir con lo que dice Alejandra. O sea, lo que estamos haciendo es cultura en duelo. Sí. Estamos desmitificando todo lo que hay en relación al duelo y una acotación bien importante. Gaby Pérez Islas primero estudió una licenciatura en letras, luego fue la maestría. Yo primero fui abogado, luego fui la maestría en tanatología. Nosotros, obviamente, de tanatología no nos vamos a hacer ricos, ¿eh? O sea, no nos vamos a la mejor a medio vivir más o menos si tenemos un apoyo de alguna institución que nos contrata, pero así por estar esperando pacientes y dolientes, no nos van a llegar. A lo mejor uno al día, a lo mejor dos, a lo mejor uno en la semana, luego ya no regresa, porque la persona en duelo es la persona que no, que como en parte de su duelo, pues la tenemos que entender, ¿no? O sea, de repente amanece bien y quiere entrar, y a la semana ya no va, y te cancela, y te cancela, y te cancela, ¿no? Y tenemos que entenderlo y verlo. Entonces, Gaby Pérez Sierras, pues tiene un nivel de vida muy rápido y por eso saca duelarios y demás, que a lo mejor sí no se utilizan o no se utilizan, pero pero de esto no nos vamos a hacer ricos, ¿eh? De esto vamos a medio vivir. Lo que vamos a hacer ricos en satisfacción y en tener una mente y un corazón completamente satisfecho porque estamos ayudando a crear una mejor sociedad y a tejer ese tejido social, a recomponer ese tejido social que está tan desbaratado, ¿sí? Y que es a través de la tanatología y de la salud mental de la gente que apoyamos. ¿Verdad? Con eso cierro, mi querido. Gracias, mi Moy. A ver, dale, ¿qué le quieres decir a esta Moy? Se está echando flores, que te las diga. Ahí está Moisés, pues de una vez, dísela. Nada más pues agradecerlo, agradecer la ponencia, la explicación y bueno, pues el seguir compartiendo, ¿no? El seguir compartiendo lo que vamos aprendiendo día a día, tanto de manera personal como con nuestros personas en duelo, ¿no? Gracias. Gracias, perfectísimo. Entonces, nos falta muchísimo más por ir trabajando. Y me queda claro, ¿no? Hay 43 personas. Y dirán, pues es que yo quería que me dijeran todas las fases kubler-rossianas y cómo he vivido y la solución a los problemas existenciales de la vida a través del modelo kubler-rossiano. Y aquí les decimos, no, Kubler-Ross, léela y olvídate y recuérdala como una persona que trabajó, pero está ahí, ¿no? Este, ahorita estamos en nosotros, y eso lo dice tu novio, digo, tu novio, tu amigo Montoya, Moisés, el novio de Edith, ¿eh? Eso dice que hay que hacer una cultura del duelo, y estoy de acuerdo con él, ¿sí? Y Montoya no es mexicano, es colombiano. Entonces, cuando él propone una cultura del duelo mexicana, pues, mi rey, puedes hacerlo colombiano, por aquí está Connie, que es colombiana, pues ahí sí, ¿no? Colombia llevan otra cultura, se hablan de otra manera, ¿no? Y usted, parce y demás, dependiendo de dónde eres. Pero en México lo llevamos de manera diferente, los 120 y tantos millones de mexicanos que vivimos. Entonces, ¿duelos? ¿Cuántos duelos hay? 8.200 millones, que son como seres humanos ahí en el planeta. Ujú. ¿Sí? Entonces, Edith, Puedo presumir, presume, Edith. les presumo que antes de la pandemia, como en el 2014, o un poquito más adelante, propuse en una tesis de filosofía que se diera educación y cultura de duelo a nivel primaria en todas las escuelas y bueno, en todos los niveles. Mi tesis fue acerca de eso. Y mis maestros de filosofía, como eran maestros ya muy grandes, pues no querían hablar de la muerte,
me rechazaron mi tesis y la quemé. Y ¿La qué? ayer la quemé. Y Ah, qué ayer linda. me habló, y bueno, que se viene la pandemia y que se viene esto de la cultura y de la educación en duelo. ¿Y qué creen? Ayer me hablan de filosofía para decirme que era aceptada mi tesis, que fuera, que la presentara y no sé cuántas cosas. Entonces, estoy muy presumida, pero ya no la tengo. Pero te pasó lo que a Kubler-Ross. Le quemaron su casa, le quemaron sus escritos. Víctor Frank perdió todo, pero tenía a Víctor Frank. Elizabeth Kubler-Ross tenía a Elizabeth Kubler-Ross. Edith González tiene a Edith González. Ujú. ¿Cómo vas? Ya tus grandes maestros, los viejos que no estudiaron la filosofía existencial, no estudiaron a Heidegger, no estudiaron a todos esos maestros del existencialismo, no sé en qué se quedaron, no estudiaron ni siquiera a Sócrates, no estudiaron a Epicuro, ¿no? No lo estudiaron. Entonces, tú ahí partes y tienes, ok, ya no lo tengo físicamente porque lo quemé. Hay que ver para qué lo quemaste, ¿no? Entonces lo quemaste, pero ahora, como el ave fénix, resurgirás de tus cenizas y veremos volarte ahí como una fénix tipo Ah, y otra Harry aclaración. Potter. Ah, Mi novio es Neymeyer. no es Montoya. No, Ah, entonces es Robert Neymeyer. debe ser de Moisés entonces. Es que, bueno, es pleito aquí, chiste casero. Muy bien. Felicidades, doctora Edith. A ver, pero es que díganselo, no sé por qué lo escriben. Alejandra, Ale, tú, ¿por qué no dices? No te limites, que ya no tengas, díselo, por favor, Ale, díselo. Queremos escuchar tu voz. Sí. Muchas felicidades, doctor Edith, que no te limite el que ya no tengas tu tesis, tienes la capacidad para hacer algo mucho mejor. Saludos. Gracias, Ale. Siempre y cuando quieras. Claro. El ser Gracias. humano, mientras estamos vivos, tenemos la potencialidad, dice Osvaldo Loera, ¿no? En el momento en que nos morimos, ya, todos somos iguales. Por Así bien, es. metros tenemos el potencial, ¿no? También los conozco. Muy bien. Bueno, mis queridos hermanos, hermanitas, tanatólogos, tanatólogas, amigos, amigas, pues ahí nos Buenas vemos noches. la próxima vez. Les va a hablar la doctora Edith, del buen amigo William Gordon en las tareas del duelo. Que él, William Gordon, hizo, te pone 4 tareas del duelo. Y ahora, colombiano, pues ¿qué más tenía que hacer? Algo pasa en Colombia. Te venden las 15 tareas del duelo certificadas, porque además yo ya las viví, dicen el papá y el hijo, ¿no? Ok. Entonces, comencemos por el principio y veamos la próxima vez a William Gordon y sus 4 tareas del duelo. Y su utilidad práctica o no en la tanatología fenomenológico existencial de hoy y de siempre. ¿Va que va? Va. Va. Vale, pues, chao, chao. Bonitas Nos vemos. noches. Chao. Buenas noches. Sí, Gracias. corazoncito. Bye, mi Leo. Ahí nos Buenas vemos. Va noches. a tomar el curso el domingo o el Gracias. lunes. Ahí Buenas nos vemos noches. Buenas y estamos noches. en contactito. Gracias. ¿Vale? Chao, Felicidades. chao. Bye, Rosa. Ahí nos Bye. vemos en 15 días, Rosita, porque me van a operar. Tony, para todos, bonita noche. Igualmente, Tony. Bere Hernández. A ver, Bere, antes de que se parezcan todos. Buenas noches, gracias. ¿Puedo conocer para la siguiente semana? Me toca el encuentro a mí. Ah, ¿qué te toca? Sí, no tengo problema. Ah, no, no, ¿qué te toca, Bere? Me toca rituales de ¿Eh? despedida. Rituales. Rituales de despedida. Ok, entonces ya tienen al siguiente ponente. Y después Edith, para seguir en esta parte de los rituales del duelo. ¿Va? Del duelo moderno ahora. Sale mi Bere, ahí nos vemos. Ya mandaste Sí, tu foto y todo, ¿verdad? Para publicarlo. Si sí, no, y doctor. me mandas tu Excelente. foto. Mándame un chatito. Vale. Abrazos, besos y gracias a todos, todos. Buenas noches, bye, que descansen. Bye.
Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tony, Jesús, Gale. Muy bien, pues a cenar, mis amigos. Chao, chao.